Acabamos de pasar las celebraciones de Halloween y con esto el clima se torna festivo, pero también tenebroso y lleno de interrogantes, puesto que comenzamos a escuchar historias de fantasmas, monstruos y por supuesto los clásicos maratones de cine de terror que vemos en la televisión. En nuestro canal nos encanta hablar de casos llenos de misterio, casos que envuelven lo más oculto del ser humano y que demuestran que lo que es capaz de ser una persona va mucho más allá de la fantasía. Y por más tenebrosas que sean, la realidad puede ser mucho peor. Este es el caso de Luis Garavito, un asesino en serie colombiano quien violó, torturó y mutiló a más de 150 niños en Colombia y Ecuador. Aló, bienvenidos al Appetit Misterioso. Si eres amante del arte, la historia y lo paranormal, llegaste al lugar indicado. Te pido por favor le des clic al botoncito de suscribirse para que formes parte de nuestra comunidad misteriosa y también activa la campanita de notificaciones si quieres recibir este contenido cada semana. Esta historia de terror comenzó en el propio hogar de Garavito, quien creció en Quindío, donde recibió una educación difícil siendo el segundo de una familia de 7 hermanos. Su padre, Manuel Antonio, y su madre, Rosa Delia, nunca pudieron crear un hogar estable para Garavito, quien creció con un hombre abusivo, borracho, machista y adúltero como ejemplo. A su vez, su madre también era sumamente violenta y, a palabras del asesino en serie, jamás recibió un trato cariñoso por parte de ella. Este hogar estaba lleno de insultos y discusiones constantes, llegando al abuso físico a tal grado que los niños se escondían al escuchar que su padre llegaba a casa. Garavito parecía ser el más afectado, ya que como era el hombre mayor, los abusos de su padre se focalizaban en él, ridiculizándolo ante los demás, situación que también se alargaba en la escuela, ya que al no ser el estudiante con mayores capacidades intelectuales, Garavito recibía las constantes burlas de sus compañeros, razón por la cual este asesino se sentía profundamente frustrado, por lo que jamás tuvo la oportunidad de terminar la escuela. No se sabe con certeza si el padre de Garavito abusó de él, aunque existen indicios de que lo acariciaba de manera sexual, siendo esto quizás lo que detonó la conducta violenta de Luis. Sin embargo, lo que sí se sabe es que Garavito sufrió violencia sexual a finales de la década de los 60 a costa del propietario de una farmacia local con quien trabajaba. Además, un devoto religioso y un vecino amigo de su padre también agredieron sexualmente a Garavito, llegando al punto de quemarlo con velas, cortándolo con navajas de afeitar y también mordiéndole los genitales. Quizás estas acciones fueron las que dieron lugar a la conducta disociada, esquizofrénica y con otras enfermedades mentales de Garavito, las cuales se manifestaron en esa conducta violenta que caracterizó sus posteriores ataques. De acuerdo a entrevistas y análisis psicológicos que se le hicieron a Garavito una vez que se la aprendió, se supo que lo primero que hizo después de ser víctima de abuso sexual por primera vez fue matar a 2 pájaros, evento con el que afloró la frustración como víctima de abuso sexual y también los años de abuso por parte de su padre. Fue en la adolescencia cuando Garavito empezó a manifestar conductas sexuales desviadas, ya que al compartir la cama con sus hermanos menores, los incitaba a desnudarse al grado de también acariciarlos de manera sexual. Fue durante esta época cuando el personaje cometió su primer delito de abuso sexual, siendo la víctima un niño de apenas 6 años. A partir de este momento, Garavito se volvió cada vez más retraído, pero extremadamente violento, sobre todo con sus parejas femeninas con quienes llegó a vivir. Sin embargo, a principios de los 70 volvió a ser víctima de abuso sexual, pero esta vez por parte de uno de sus vecinos, quien en un intento por compartir pornografía con él, Garavito mostró rechazo y como consecuencia, dicho vecino lo golpeó repetidamente para también violarlo. Todas estas terribles desgracias que sufrió lo llevaron a convertirse en el impedido sexual, ya que, según testimonios de sus parejas sexuales femeninas, era impotente. Posteriormente, se supo que la única forma en la que Garavito podía eyacular o terminar era a través de abuso físico constante hacia sus parejas y también hacia las víctimas de abuso sexual, razón por la cual poco a poco fue escalando su conducta, volviéndose cada vez más agresivo. Garavito
también desarrolló una adicción por el alcohol, estado en el que se tornaba mucho más agresivo, llevándolo a abusar físicamente de sus novias. Para cuando llegó a la edad adulta, el alcoholismo y sus experiencias desafortunadas lo llevaron a sufrir psicosis, paranoia y depresión, teniendo impulsos suicidas. Su escasa salud mental lo llevó a pasar por largos periodos de tiempo en psiquiátricos y también en reuniones de Alcohólicos Anónimos, donde se volvió ferviente lector de la Biblia, así como convertirse a la fe pentecostal. Sin embargo, este intento de acercarse a la religión para evadir sus conductas sexuales abusivas no fue suficiente, ya que visitaba lugares donde contrataba prostitutas infantiles, incluso después de asistir a sus sesiones de oración. Garavito tuvo diversos trabajos de manera extemporánea, trabajando en una panadería, en una dependencia, en una farmacia, pero sin ningún éxito, ya que su conducta antisocial y profundamente agresiva lo hacía incapaz de relacionarse de manera segura con otros. Según las investigaciones policíacas, Garavito abusaba de niños y jóvenes en sus momentos de descanso del trabajo, y fue en la década de 1980 cuando esta conducta comenzó a explotar. Este personaje ataba y violaba a niños a quienes se encontraba alrededor de su trabajo, y esto no era suficiente, sino que también los torturaba físicamente, ayudando con hojas de afeitar, velas, bisturís y encendedores. Garavito comenzó a almacenar recuerdos de sus víctimas, también escribiendo de manera detallada la manera en la que lo hacía. Al principio, esto le servía como método de arrepentimiento, lo que utilizaba en sus sesiones de oración con el motivo de ofrecer su penitencia a través de su cuaderno azul. Sin embargo, su acercamiento a la religión no lo convirtió en el ferviente participante que parecía, ya que también tuvo acercamiento con el satanismo, el tarot y otras prácticas esotéricas, llevándolo a tener sesiones de Ouija, al punto en el que supuestamente tuvo contacto con el demonio, con quien pactó el abuso físico y asesinato de los niños a manera de sacrificio. Otro lado oscuro de este personaje fue su profunda admiración por Hitler, ya que al leer su libro Mi lucha, encontró bastantes similitudes entre sus vidas tempranas. De hecho, afirmaba que le gustaban los campos de concentración, impulsándolo a simular la venganza de Hitler, llevándolo a crear planes de asesinar a su padre y al resto de su familia, y también planear asesinatos multitudinarios con ayuda de una metralleta. Según las investigaciones entre 1980 y 1992, Garavito pudo haber abusado de más de 200 jóvenes, sin olvidarnos de que también se convirtió en un asesino cometiendo este acto por primera vez en 1992. Sus víctimas de asesinato eran principalmente los niños de quienes abusaba, ya que sus tendencias violentas y necesidades de ellas para alcanzar la eyaculación lo hacía cada vez más propenso al daño físico. Según las investigaciones psiquiátricas, Garavito no podía alcanzar el placer sexual de otra forma, además de que asesinaba debido a que ciertas circunstancias lo hacían recordar su infancia, llevándolo a un profundo estado de ira. Estos estados de ira eran propulsados al máximo con el alcohol, provocándole matar de manera compulsiva a jóvenes, principalmente a hombres de edades entre 9 y 11 años, quienes provenían principalmente de hogares pobres de diversas zonas de Colombia. Sin embargo, también fueron encontradas algunas víctimas femeninas y otros adultos, quienes se cree que pudieron haber descubierto a Garavito en pleno acto, razón por la cual él decidió asesinarlos. Garavito buscaba principalmente a niños preadolescentes provenientes de lugares humildes, ya que, como más tarde confesó, estos serían fáciles de convencer. Utilizaba tácticas como darles regalos y ofrecerles dinero a cambio de trabajos sencillos, y una vez que los lograba convencer, los llevaba a lugares retirados o rodeados de árboles, donde finalmente abusaba de ellos. A quien también llamaban Goofy, buscaba a niños delgados de ojos claros y con una apariencia inocente, y sabía perfectamente dónde encontrarlos, principalmente en la región noreste de Colombia, donde existía una gran ascendencia española. Garavito abusó de los niños a quienes se encontraban en lugares públicos, a veces se disfrazaba de otros personajes para aumentar su confianza en él, ya sea de sacerdote, maestro o incluso de anciano.
Garavito tenía sus lugares predilectos, los cuales convirtió en fosas comunes, ya que ahí mismo era donde depositaba los cadáveres de los niños. Una vez en el lugar, Garavito acostumbraba a beber brandy mientras agredía sexualmente a los niños para después torturarlos, apuñalándolos y desollándolos con la cuchilla de afeitar e incluso cortándoles sus genitales. La brutalidad de los asesinatos de Garavito fue creciendo, pasando a apuñalarlos cientos de veces, a empalarlos de la boca al ano y finalmente decapitando a un niño vivo. En las fosas comunes fueron encontrados numerosos cadáveres donde se demostraba la brutalidad de los actos, dando indicios de la práctica de la necrofilia por parte de Garavito. Durante décadas, los delitos de Garavito fueron impunes, principalmente porque en las zonas marginales donde acostumbraba atacar, difícilmente se acudía a la policía para reportar la desaparición de los jóvenes. Sin embargo, las investigaciones policíacas comenzaron a finales de la década de los 90, cuando se encontraron diversas fosas comunes. Al encontrarse en lugares relativamente alejados y sin relación, se creía que estas fosas comunes provenían de sectas satánicas o incluso a manos de una red de tráfico sexual. Sin embargo, las investigaciones policíacas arrojaron que existía un patrón en los asesinatos, al encontrar restos de las botellas de licor, lubricantes, ropa y otras posesiones personales, haciéndolos creer que en realidad toda esta masacre había sido causada a manos de una sola persona. Después de varios sospechosos, los detectives finalmente apuntaron a Garavito como el principal, luego de encontrar rastros de su ADN en los cuerpos de los niños, sus gafas y también una mochila de trofeos, la cual fue entregada por una exnovia de Garavito a la policía. Esta mochila de trofeos contenía diarios detallados de los crímenes, conteos de las víctimas y fotografías de las mismas. Sin embargo, para el momento en cuando se estableció la investigación, Garavito ya se encontraba en un estado económico muy decadente, ya que se encontraba viviendo en la calle como vagabundo. Se le buscó en las casas de sus exnovias, su residencia principal y también en la casa de su hermana, la única familiar con quien mantenía contacto. Pero fue arrestado finalmente tras un intento de violación fallido el 22 de abril de 1999. El caso era bastante contundente. Se tenía la evidencia necesaria como para acusar a Garavito por más de 172 cargos por abuso y asesinato. Fue declarado culpable por 138 de los casos y sentenciado a 1.853 años en prisión, siendo la sentencia más larga en la historia de Colombia. Por sorprendente que parezca, las leyes colombianas no admiten penas tan altas y tampoco condenas a cadena perpetua o a pena de muerte. Finalmente, la sentencia a Garavito fue de tan solo 22 años, ya que pactó con la fiscalía al entregar el resto de los cuerpos de las víctimas. Si no hubiera sido por su muerte el pasado 12 de octubre del 2023 a los 66 años, Garavito quizás hubiera sido puesto en libertad condicional al haber cumplido 3/5 partes de su condena. Incluso, este personaje tenía planes de convertirse en político, argumentando que ayudaría a niños maltratados como sacerdote pentecostés. Sin embargo, la justicia fue divina y no pudo salir en libertad al haber cumplido su condena y, por supuesto, la sociedad se escandalizó por la poca severidad de las leyes colombianas y por la posibilidad que existe de que personajes como este puedan ser puestos en libertad nuevamente. El caso de Garavito es un ejemplo de cómo el verdadero terror puede ser cometido por los seres humanos. Cuéntame, ¿crees que Garavito merecía una sentencia más severa? ¿Crees que las leyes colombianas deben de ser más duras? Déjamelo saber en los comentarios. Recuerda que subimos contenido cada semana, así que si te gustó el video, por favor no olvides de regalarme un like, darle clic al botoncito de suscribirse para que formes parte de nuestra comunidad misteriosa y también activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que yo subo un nuevo video. Si llegaste hasta aquí, muchas gracias por ver. Nos vemos en el siguiente video. Bye.